Hola, sean bienvenidos a este capítulo de Charlas con Carla Riverol. Es un gusto que estén aquí y el día de hoy tengo el gran gusto y el gran placer de tener conmigo a Caro Correa. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Carla, ay, muy bien, me encanta. Gracias por invitarme. Con muchísimo gusto, qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, Caro y yo nos conocimos hace como 3 años, 4 más o menos, cuando estábamos en la primera generación El profe. de Profit en una certificación de coaches en finanzas personales. Y la verdad es que, Caro, me encanta, me cayó súper bien. Y un poquito después vi que hizo una publicación de un asunto que estaba pasando con su salud y todo, y la verdad es que me pareció súper importante, y entonces esa es la razón por la que quise tener a Caro aquí el día de hoy. Entonces, Caro, cuéntame, además de este asunto del coaching en finanzas personales, ¿qué más estás? Yo veo que estás muy metida en yoga, no sé si antes ya estabas muy metida o fue más para acá. Pues fue justo, bueno, de esto que nos conocimos de esa certificación, fue justo por esas fechas que yo también empecé con el yoga. Como que yo más bien andaba buscando qué y para dónde y qué era lo que yo tenía como que algo dentro de mí me decía que yo necesitaba algo más, ¿no? Entonces ahí fue también como llegué a Profit. O Ah, sea, ok. también era como, ahora ya, ¿no? Hablando como de estas cosas que decimos que recuerdas y puedes ver de ese momento que salió. Yo en ese momento estaba más bien buscando como conexión, ¿no? Primero como mi tema era como me siento tan desconectada de mí que necesito como conectar con algo más, ¿no? Pero en ese momento no estaba como tan presente así la frase en mi mente de estoy desconectada de mí, más bien yo tenía esta intuición de que algo me hacía falta y así fue como llegué yo a empezar como a estudiar y a meterme como todo esto de finanzas personales, que donde nos conocimos, pero al mismo tiempo yo también andaba buscando otras cosas y también en ese mismo tiempo, de hecho, encontré el yoga. Y Ok. sí, claro, o sea, todo este tema de salud, más bien ya venía arrastrándose y fue lo que a mí me mandó a estar como en esta búsqueda. Ok, Y bueno, sí, sí estoy muy, ¿cómo le podré decir? Muy enamorada del yoga, ¿no? ok. Sí, Oye, fue Caro, como pero además mi- tú tienes una hija bien grande. ¿Cuántos sí, años tiene tu hija? acabo de cumplir 20, Wow. 20. O sea, yo soy, hace unas semanas, estaba con unos amigos y les decía, es que yo soy una mamá, una teen mom, o sea, porque fui teen mom, yo tuve a mi hija a los 18 años, Ok. ella ahora tiene 20. Y entonces ahora soy como una mamá muy joven para mi hija. O sea, bueno, no, estamos Sí, sí, perfectos, sí. pero la gente lo ve así. Entonces siempre ha sido como muy disruptiva mi forma de ser mamá, desde que fui mamá. Sí, y Claro. es súper grande. Súper. Muy bien, Caro. Bueno, y a ver, cuéntame. La vez pasada que platicamos me contabas justo esto que tenía, o sea, que había como igual y no sabía exactamente qué era, no sabía que era una desconexión de mí y de mi cuerpo, que fue lo que te llevó de alguna manera antes, en general, como que, ¿en qué andabas? ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo soy arquitecta, o sea, de profesión, soy Ujú, arquitecta. No hice mucho de arquitectura, de hecho solo hice una casa, o sea, ya así como completa, construí una casa, no me encantó, o sea, sí, sí, no, y más bien como que después antes de terminar mi carrera, me encontré como unas personas súper lindas que vieron en mí que, desde mis maestros, o sea, veían en mí esta parte del diseño, y sí, o sea, entonces, más bien como que yo en lo que siempre destacaba era en las cosas de ideas, de diseños, de creatividad. Entonces, siempre me dediqué a diseño de interiores. Estuve dedicada 11 años, este,
día y noche tuve un despacho de diseño de interiores, tuve una socia, un negocio, una tienda, todo el show de una carrera. Hice mi carrera en diseño de interiores, la cual pues se mermó y se empezó como a pagar por este tema de salud, porque todo el tema de diseño de interiores o de un arquitecto, o sea, si tú ves un arquitecto es anda en la obra, sube, baja, entonces yo igual andaba en obras en la mañana, en las tardes viendo clientes, en las noches dibujando, diseñando, era muy, me exigía mucho de mí físicamente ese trabajo y me hacía estar de arriba para abajo manejando en el sol. Entonces, ahí fue como yo empecé a notar cómo mi salud iba de mal en peor. O sea, y Mm. había algo estaba, o sea, haz de cuenta que como que me estaba alejando, o sea, como que mi vida iba aquí y yo iba para acá. O sea, emocionalmente, físicamente, o sea, de repente como en ese camino donde íbamos juntos, mi cuerpo y mi vida y fueron totalmente a una dirección opuesta. Entonces llegó un momento en el que yo ya no podía con ese ritmo de vida y así fue como empecé yo como a disminuir mi ritmo Ujú. y en esa disminución de ritmo empecé a dejar todo lo que me impidiera sentirme bien y entonces eso era pues el sol, dejar ahí mi energía, o sea, haz de cuenta que mi pila ya no se llenaba al 100, entonces siempre era como 30, 35, no, ahora lo veo y yo tenía que tomar 2, 3 siestas al día, Ok. o sea, llegué a ese punto. Entonces, pues sí, antes era, bueno, sigo teniendo muchos clientes que nunca me han dejado, pero ahí fue cuando pues mi vida empezó como a girar. Qué Ujú. importante esto que dices, ¿no? Porque yo creo que yo, yo en lo personal, uno de los regalos más grandes que tengo es poder confiar en mi cuerpo y Me saber que mi cuerpo que es como mi barrio, ¿no? O sea, que mi cuerpo me respalda, que mi cuerpo no soy una persona así muy activa ni que tenga una energía muy alta, pero la verdad es que yo siempre he sido muy sana en general, nunca me han operado de nada, nunca. Entonces, yo creo que este asunto de poder confiar en tu cuerpo y de sentirte segura, porque pues es tu casa, ¿no? A fin de cuentas, aquí Claro. habitas. Ujú. Y entonces, o sea, qué importante me parece esto que dices. Bueno, y luego, ¿qué, qué, Pues, justo qué eso, o sea, pasó? Ajá. empecé justo eso que dices, o sea, más bien yo como que nunca le había puesto un nombre de confío en mi cuerpo, porque todos Ujú. empezamos a dar por hecho que, bueno, pues el cuerpo te lleva, o sea, si tú, no hay muchas frases de no, o sea, tú échale ganas, no, y era como, ay, ¿cómo le echo ganas si si no me dan, o sea, nada, La la, energía, las la ganas, la energía. inspiración, la vida, sí. Ujú. Ajá, entonces mi vida empezó como a sentirse opaca y entonces ahí fue muy notorio para mí empezar a ver estas disminuciones de energía, mi ritmo de vida, entonces era como, no, a ver, o sea, algo está pasando. Y fue cuando empecé con síntomas como muy extraños, porque yo nunca había, o sea, siempre había tenido como una salud muy buena, soy delgada de siempre, de toda la vida, entonces más bien como que mi tema y mi lucha siempre era mantente haciendo ejercicio, mantente, pero ya, o sea, es algo que ya incorporé a mí así es mi cuerpo, ¿no? O sea, tengo que mantenerme en movimiento, tengo que mantenerme enfocada en qué estoy comiendo y me encanta, ¿no? Entonces, pero ahí se empezó a volver mucho más, o sea, era como una bola de nieve que era un síntoma, 2 síntomas, 10 síntomas, 50 síntomas. Llegué a contar 52 síntomas que yo nunca había experimentado en mi vida y que de repente ya los tenía a los 52. ¿No? Tengo hasta mi lista, sí, porque a ver, soy mucho a escribir, entonces Mm. documenté muchas cosas de esa etapa. Empecé a ir a doctores, Ujú. obvio, no es lo primero que buscas. Entonces, bueno, especialistas pensaron que tenía, o sea, bueno, me empezaron a descartar muchas enfermedades,
por un tiempo, como un año más o menos, pensaron que tenía artritis reumatoide, pero en mis análisis no salía el tema del factor que te sale cuando tienes Artritis. ya esto Ujú. del factor reumatoide, ajá. Entonces, pues era como todo, ay, bueno, pero te ves muy bien, estás muy bien. Y yo, ay, wow, o sea, gracias, ¿no? Porque pues sí, claro, o sea, yo creo que yo hasta hice una maestría de verme bien mientras me sentía pésimo, pero también era como un tema de no estar encontrando nada que resonara con lo que yo tenía. Esto me llevó a una búsqueda de 3 años, más o menos 3 años y medio, más bien como 2 años y medio, 3 años de búsqueda entre lo que quieras, o sea, ginecólogos, reumatólogos, generales, internistas. Alergólogos, me imagino, o sea, Una de vez fui a todo. un neurólogo. Ese neurólogo me mandó a hacer un estudio donde me pusieron miles de cosas en la cabeza. Aquí también pensaron que era la tiroides, pero yo estaba perfecta, o sea, salían niveles perfectos, salían ultrasonidos, resonancias, todo lo que me hice, o sea, mi cerebro estaba perfecto, pero ahí cuando vi al neurólogo dije, porque ahí yo ya había pensado que, o sea, yo ya tenía como ideas, de qué tal que estoy loca. O sea, qué tal que yo Ya, necesito ir a ver a un psiquiatra. Entonces empecé claro. a tomar terapia. Oye, o sea, los médicos que estabas viendo no te decían así de, pues es que es mental, o Pues es es que decían, emocional, es o emocional. ¿es Muy qué? pocos, ¿eh? Emocional. Muy Emocional. pocos. Muy Ujú, pocos me dijeron es emocional. Más bien, como que yo pues o sea, el tema común que yo veía en las respuestas era, no tengo idea. O sea, tú aquí sentada o sea, porque yo lloraba. O sea, yo ya los últimos doctores ya les lloraba. O sea, ya era como, no puede ser, o sea, no puede ser que nadie pueda decirme así tantito qué es, ¿no? Entonces fue cuando empezaron a venir los diagnósticos autoinmunes. A mí me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico, y estuve diagnosticada así por 3 años y medio más o menos. O sea, ya con un diagnóstico, ya con un medicamento, ya con una historia clínica, ujú, me dieron el primer medicamento y lo aguanté una semana. Y de hecho aguanto muchísimo. O sea, yo ahorita hubiera dicho, a la primera hubieras dicho que no. ujú. Pero mi necesidad de sentirme bien y mis ganas de volverme a sentir como yo Tú. era, sea, volver a conectarme conmigo era como, ok, o sea, yo me las tomo y aguanto. No, o sea, una semana y no aguanté. Me la volvieron a cambiar, me cambiaron 3 veces el medicamento, estuve con un medicamento, el último estuve como casi 2 años y medio, más o menos, pero todos estos, medicamentos me hacían lo contrario a lo que yo tenía, porque el tema que yo tenía sí era inmune, sí era autoinmune, pero era autoinmune porque mi cuerpo estaba luchando con un agente extraño que yo tenía en mí, que ahí fue el premio. Ahí fue cuando entendí, bueno, me llegó como una magnífica noticia que me compartieron en Facebook de alguien que estaba contando lo que estaba, o sea, lo mismo que yo estaba pasando, yo lo vi ahí escrito por otra persona. Entonces hablé con esa persona y me dijo, fueron mis implantes. Ella tenía implantes mamarios y yo también. Y yo tenía ya en ese momento 7 años con ellos. Bueno, Ok, casi iba a cumplir 7 años con ellos. ujú. Y en ese momento todo hizo sentido. Todo hizo sentido. De hecho, era muy chistoso porque yo me acuerdo desde el primer doctor que fui a ver, que fue un reumatólogo, porque mi primer síntoma físico fue el adormecimiento de mis manos y un dolor increíble en mis piernas que literalmente me mantuvo una semana sin poder caminar. Eso, o sea, esos dolores me llevaron como a buscar a un reumatólogo y ese primer doctor que yo vi, que me hizo varios estudios, yo me acuerdo que al llenar tu historia clínica, la entrevista,
decía, ¿tienes alguna operación importante que tenga, ¿no? Entonces yo siempre les ponía que yo tenía los implantes. Ujú. Y ese doctor me dijo, no, pero no, o sea, no, ni lo hubieras puesto. O sea, ¿te dolieron cuando te los pusiste? ¿Hace cuánto te los pusiste? Entonces en ese momento había sido como 3 años. Y le dije, bueno, pues como, no es cierto, como 2 años. Pues como 2 años. Y él me dijo, híjole, no, o sea, si a ti no te dolieron cuando te los pusieron, llevas ya 2 años y estás perfecta, eso no es. Y yo, bueno, o sea, ¿sabes qué tenemos? Que le hacemos caso a la gente así con un título, nada más. O sea, eso, Gracias por ese híjole, comentario. y no, a mí me quedó así como, digo, no, hay doctores que he conocido y que conozco y que son súper respetables, pero su sabiduría, su conocimiento, o sea, lo que comparten con la gente y lo que hace que la gente sane, no es su título. O sea, no es un concepto, no es un diagnóstico, no, o sea, sí, yo me quedé como muy, como con un sabor de boca muy feo de los doctores y porque vi a no sé, 20 por Ujú. decir algo leve, no sé, Sí. ya ni los quisiera recordar a todos, porque algunos fueron muy groseros, algunos fueron o sea, no me crees, está bien que no me creas, pero investigale, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, ninguno se puso como a investigar bien cuando ahí estaba la información, porque yo la encontré. ¿No? A lo mejor no había mucha en México en ese momento, que fue en Ujú. el 2019 cuando yo supe que era, pero ahorita ya está por todo internet, ¿no? O sea, Claro. ya ahora ya se hizo como un tema todo esto de los implantes. Ujú. Pero sí fue un viaje muy raro con los doctores, que también yo agradezco porque ahí como que nació en mí, fue empezando a nacer en mí como esta cosquillita de autoconocerme. Híjole, Caro. Yo la verdad es que el otro día que estaba, te digo, así como revisando algunas cosas de qué es lo que me ha llevado a hacer lo que hago hoy. Una de las cosas, de hecho, o sea, lo que abrió mi camino aquí fue que yo tenía acné. Y entonces, o sea, fui a 3 dermatólogos, o sea, titulados súper expertos, todo lo que tú quieras, y ninguno me pudo arreglar el asunto del acné. Fui con una homeópata que es médico, porque entiendo que no todos los homeópatas son médicos, pero ella sí es médico. Y esto tiene más de 20 años y de hecho yo la sigo viendo a ella y en 3 días te lo juro, en 3 días yo no tenía un solo grano. Y pues, dije, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y eso fue en gran parte lo que a mí me llevó a hacer lo que hago el día de hoy, ¿no? Este asunto de la sanación de la conciencia, de la conexión de la mente, las emociones, el cuerpo, los ayunos, todas estas cosas. Pero me parece súper importante. Yo lo que, yo lo que le digo a la gente es que la medicina es una opinión, no es la verdad absoluta. No Sí. es la verdad absoluta. Y eso que tú dices, o sea, creo que idealmente cada uno de nosotros deberíamos de conocer tanto a nuestro cuerpo que nosotros seamos los que vayamos y le digamos, tengo esto. Eso sería lo ideal. Creo que la mayoría de nosotros estamos, y me incluyo, estamos muy lejos de llegar a eso, ¿no? Porque no conocemos nuestro cuerpo, porque muchas veces no sabemos ni de qué lado tenemos los órganos, ¿no? O sea, estamos Ujú, muy alejados. Y de hablar con nuestro cuerpo, mucho menos. De escuchar a nuestro cuerpo, mucho menos. Pero, ¿quién es la autoridad en tu vida? O sea, eso me parece como súper importante, ¿no? O sea, como dices, le damos, o sea, como es el experto, ujú, entonces, pues yo digo lo que el experto me diga y entonces mi vida está en sus manos. ujú, tal cual. Y entonces, o sea, sí me parece, o sea, sí de verdad me parece como muy fuerte. Y yo siempre invito, o sea, a la gente pues a que vean que ¿por qué pides una segunda opinión?
Si fuera una ciencia exacta, no necesitarías una segunda opinión. No, claro, claro, Y sí. esto que tú dices, ¿no? O sea, el otro día escuchaba un concepto que me gustó, como la diferencia entre los médicos y sanadores. Hay muchos médicos que son sanadores y Ujú. hay muchos que no, y hay muchos sanadores que no son médicos. Claro. Entonces, o sea, yo siempre he creído que cuando estás viendo algo en una persona tienes que ver el todo. No puedes nada más ver el dolor en tal lado, Ujú. sino tienes que ver como el todo de la persona, ¿no? Y en este caso, o sea, eran los implantes, pero también tienes que ver como todo su contexto de vida, que fue lo que me pasó con la homeópata. O sea, yo tenía acné y entonces llegó y me preguntó así de, ¿y cómo te llevas con tus papás? ¿Y cómo estás en tu trabajo? ¿Y tienes novio? Y yo decía, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver un montón. Por eso fue que me interesó mucho estudiarlo, ¿no? Ujú. Justo, porque para tener esta información. Y entonces, Caro, eran los implantes. Y Y pues tu cuerpo estaba reaccionando, los estaba rechazando lentamente. ¿Ok? sí, el tema con los implantes es que hay algo que se llama síndrome de Asia. El síndrome de Asia es, bueno, pues algo que encontró un doctor hace no mucho tiempo, pero que digamos que catalogó varios síntomas, ¿no? De personas que estaban haciendo reacción hacia un objeto extraño en su cuerpo. Entonces, el síndrome de Asia es esta reacción súper exagerada que tiene el cuerpo y que tiene en particular el sistema inmune de tu cuerpo cuando detecta algo que no es de él. O sea, el cuerpo es tan perfecto, tan sabio, tan autónomo, tan increíble, que detecta cuando algo no está bien, algo no está funcionando bien, y entonces viene un síntoma, ¿no? Pero el síntoma más bien es la consecuencia de que algo no está pasando correctamente. Entonces, el síndrome de Asia son todos estos síntomas que hace y toda esta acción en conjunto con el sistema inmune que se prende cuando detecta que hay algo extraño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay algo extraño y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí, y está por, no sé, en mi caso fueron 7 años, pero hay personas que tienen 25 años con sus implantes. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema autoinmune se prende y empieza a querer atacar como ataca una bacteria o como ataca un virus cuando algo entra a tu cuerpo y entonces lo ataca, lo encapsula, lo desecha y entonces hace todo un proceso para sacarlo de ti, Ujú. ¿no? Para liberarte. O sea, esa es su chamba. Entonces, por otro lado, estás tú, ¿no? En mi caso yo, poniéndole 2 implantes que para mí hubo algo así súper choqueante cuando yo me los quité. El doctor me mandó mi video porque te da una evidencia, porque es un tema quitártelos también, o sea, Ujú. sí tienes que estar como muy al pendiente de que el doctor sea con tal experiencia, que te hagan tal procedimiento quirúrgico cuando te los quiten, porque hay un riesgo muy grande de contaminación porque por de lo que están hechos, o sea, todo el mundo dice, ay, pero ¿de qué eran los tuyos? ¿De agua salina o de silicón? Vale madres. O sea, perdón, pero, o Sí, sea, sí, eso no sí, de lo que importa, o sea. sea, así te metas agua bendita, ¿ah? Es súper purificada, o sea, es algo como que la gente como que no entendemos. O sea, no entendemos a ver, es un objeto extraño, o sea, tu cuerpo no conoce el silicón, tu cuerpo no conoce, y de hecho, o sea, ahora que ya te digo que hay como mucho más información, ya hay información, por parte ya de los fabricantes que pues un poco los acorralaron para que sacaran toda la información que estaba ahí como abajo de los 10,000 folders, ya sabes, así en una gaveta que nadie quería abrir. Y entonces, ¿qué tienen? Tienen metales pesados, tienen toxinas, tienen cosas o sea, silicón, ¿quién va a creer que el silicón es saludable? O sea, nadie se come el silicón. O Sabes sea, que no. yo, por ejemplo, no tengo absolutamente ninguna alergia más que al silicón. O sea, si yo me pongo, ves que antes, o sea,
bueno, no sé por qué eres muy joven, ¿verdad? Pero Bueno, que sí, o sea, como esas medias o esa ropa que tiene como una, como un silicón que se pega a la piel para que no se te resbale. ándale. Bueno, a mí me saca una, o sea, pero unas ronchas espantosas. Es a lo único que soy alérgica. Pues Es a lo imagínate, único. o sea, sí, eso te hace afuera de la piel, ¿no? Claro. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que me los quito, y empiezo todo un proceso yo empecé un proceso de desintoxicación desde antes de saber qué eran. O sea, en Ujú, toda esta búsqueda, yo en un momento dejé los doctores, en un momento no dejaba la medicina, es así. ujú, O sea, había algo, o sea, claro, ¿no? O sea, yo tenía que agarrarme de algo porque yo ya estaba muy mal, ujú. muy mal. O sea, físicamente, yo soy delgada, tú me conoces. Pues de como tú me conociste, yo creo que yo tenía 10 kilos menos. O sea, yo entré Okey. de emergencia al quirófano, porque si a mí me tardaban, si ¿Para mi los cirugía se implantes? programaba un mes después, yo ya no podía entrar, porque ya pesaba 42 kilos. Eso pesaba yo cuando tenía como 9 años. Ajá. Digo, yo siempre he sido así como Siempre has sido muy delgadita, claro, muy ajá. delgada, pero 42 kilos, pues sí, yo también creo que hacía mucho que no pesaba eso, ¿no? Ujú, ujú. Pero fue ya como, pues yo creo que ese fue como mi tocar fondo, de alguna forma. Oye, Este, y entonces, a ver, o sea, supiste que era el asunto de los implantes por esta chica, y entonces, ¿qué procede? O sea, una vez que sabes qué es, ¿cuál es tu camino? yo supe un jueves y yo el lunes siguiente yo estaba hablando con un doctor para que me los quitara. Ujú, Empecé, o sea, ahí pues el siguiente paso era quitármelos, ¿no? O por lo menos eso yo tenía de información. O sea, porque la única información que yo tenía era esta chica, chica que vivía en ujú. Estados Unidos, que se los había quitado y cuando ella se los quitó, ella contaba como, wow, es, o sea, volví a vivir. Y a mí eso me llegó tan profundo que dije, yo quiero eso. O, o sea, aparte esto ni es mío. Y en ese momento dije, bye. Encontré información sobre un doctor que estaba aquí en Guadalajara, en México. En ese momento solo estaba él y otro doctor en México, que eran o sea, los únicos que habían hecho explantaciones con un método que se llama capsulectomía en bloque. ¿Qué quiere decir? Que te quitan los implantes con todo y una cápsula que el cuerpo hace 24 horas después de que tú te los pusiste. Oye, y me Eso decías que está te que súper te documentado. que te dieron el video, entonces, o sea, que Ajá, justamente entonces, bueno, ajá, justo por eso es que te tienen que dar el video como una evidencia de que te los están retirando con todo y la cápsula, porque si abren la cápsula dentro y con los implantes adentro, hay muchos implantes que tienen fugas, que están rotos, que están contracturados, o sea, hay miles de cosas ujú, ujú. que ves y que no lo podrías creer, o sea, impactante. Entonces, pues, o sea, el tema es quitar las cápsulas completas y abrirlas afuera, porque si las abren adentro corres el peligro de que eso se pueda derramar. Claro, ujú, ¿Y sobre qué se derrama? Y lo que te decía de lo que a mí me impactó más fue el video que me dieron de la evidencia en la cirugía. Cuando me quitaron los implantes, vi mi corazón y vi mi pulmón que estaba atrás de mis costillas. O sea, fue como un momento muy intenso para mí porque pues fue como un auto observarme a mí, mis acciones de ese momento y del pasado, de en qué momento creí yo porque la decisión por la que, o sea, me las puse fue pues yo creo que la razón más común, ¿no? O sea, que es como, bueno, o sea, obviamente, estéticamente,
O sea, Claro. quería llenar más el traje de baño, quería que yo soy muy delgada, entonces, bueno, o sea, y aparte hago mucho ejercicio, entonces, o sea, como que yo decía, ay, pues algo, o sea, como para que se me vea, bonito mi traje de baño, bonitos mis vestidos, bla, 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 porque tampoco soy como de muchos escotes ni nada así, era como algo más bien como mío, ¿no? Ujú, Pero en ese momento sí me enfrenté con mis propias decisiones y con verme ahí en un quirófano, abierta de mi pecho, viendo mis órganos y viendo cómo literal mi pulmón empezó otra vez como a latir, pero, ¿cómo te diré? Como sobre, o sea, haz de cuenta que estas eran mis costillas ujú. y entonces el pulmón ya tenía espacio para Ok. expandirse. O sea, mi pulmón es de cuenta que este era mi pulmón y Ajá, entonces estaba apretado aquí, ¿no? Y ajá. entonces cuando me las quitan, se abren mis costillas y empieza a hacer esto. Ok. Entonces, igual mi corazón. Y ahí sí dije, ¿qué hice? Y ahí Wow. fue un tema cañón, como de un luto y a mí misma perdonarme y agarrar un rato como de observación y de introspección en cuanto a mis decisiones conmigo, con mi cuerpo, darle gracias a mi cuerpo porque aguantó un buen. Yo ese día de la cirugía, que me fui un día antes, yo estoy en Querétaro y fui a Guadalajara, y un día antes iba llorando, iba casi, casi, o sea, yo puse como todo en orden porque yo pensaba que tal vez me iba a morir, que estaba yo muy baja de peso, o sea, me sentía tan mal que dije, pues igual y la logro, pero igual y no. Ujú, Y ujú. entonces, con todo esto de que el doctor me dijo, te tengo que meter ya a cirugía, no puedes bajar más de peso, híjole, no, o sea, yo iba llorando, iba viendo lo de mi seguro de vida, Ujú, tengo una ujú. hija, Sí, sí. ¿no? O sea, y bueno, gracias a Dios todo salió muy bien, el doctor es un doctor increíble, mi cirugía duró un poquito más de lo previsto, y todo mundo, o la mayoría, despierta de la cirugía, o sea, sales de la cirugía y como media hora, 40 minutos, tú ya estás despertando. Ujú. Yo tardé 4 horas en despertar. A mí me mandaron ya a un cuarto, el doctor se fue, ya cuando yo desperté ya no había nadie. Y el doctor ya nada más me habló y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, increíble, estoy respirando. Ese fue el segundo shock. El segundo shock fue respirar. Yo venía haciendo yoga, para ese entonces ya tenía como 5 o 6 meses de hacer yoga diario, 2 horas. Yo hago una práctica que dura, o sea, que mi práctica dura entre hora y media y 2 horas diarias. Ujú. Y imagínate todo ese tiempo respirando al 50%. Obvio, cuando me las quitaron y empecé a respirar, dije, wow, ¿qué es esto? O sea, no me acordaba cómo respirar, no me acordaba Oye, que yo respiraba así. pero ¿y al revés no te pasó? O sea, cuando te pusieron los implantes, ¿no sentiste eso de no poder respirar? No. No, porque yo creo que en ese momento yo no era tan consciente de mi cuerpo, ni trabajaba tanto con él. O sea, en ese momento sí hacía ejercicio, pero hacía gimnasio. Entonces realmente no estaba tan conectada con mi respiración, que ahora es una de las cosas que, o sea, en ese momento di mil gracias por poder respirar así. Y ahora es como una parte muy importante de mi práctica, el pranayama, Claro. son ejercicios de respiración y ajá, es todo. ¿Sabes qué es lo que me parece como súper importante que seamos conscientes? Oye, me voy a Porque, mover tantito porque al parecer no está cargando mi compu y no me quiero quedar aquí a la mitad, sí, pero no. dame un segundo. ¿Sabes qué me parece como súper importante? Obviamente, pues digo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, yo creo que de veras estamos súper, súper, súper alejados de relacionarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Pero eso que estás diciendo, por ejemplo, a mí me parece
increíble la manera en la que nuestro cuerpo se adapta al dolor y a la incomodidad. Y entonces, ahí vas, o sea, te vas haciendo como cuchito, cuchito, cuchito. Si lo puedes ver físicamente, bueno, ¿no? Pero a lo mejor tu hígado, tu estómago, o sea, tus pulmones, lo que sea, empieza a dejar de funcionar correctamente y entonces el cuerpo se adapta. Sí, Y eso me parece mágico, me parece maravilloso, pero también me parece que necesitamos muchísima más conciencia para entonces verlo y no acostumbrarnos y no irnos haciendo, o sea, cada vez es que como me duele el cuello, entonces me voy haciendo así, y a la hora que me doy cuenta, o sea, estiro ya no puedo estirar el cuello porque me he ido haciendo poquito a poquito, es por decir algo, ¿no? sí, exacto. Sí, justo eso me pasó 6 años. Ujú, Sea, era como, ay, bueno, hoy me duele la cabeza. Bueno, o sea, nunca he sido de muchas medicinas, entonces, pues yo siempre era como, uno, no tenía tiempo. Ajá, mi vida era, o sea, giraba muy rápido. ujú, También eso creo que también me dijo la vida, ¿no? También eso creo que fue otro de mis, sí, como detente, o sea, detente para, tienes que verte a ti. Yo estaba muy en en la carrera de la rata, ¿te acuerdas que nos decían? O sí, sí, sea, yo sí, sí, estaba sí. producir, producir, hacer, hacer, hacer. Estaba en un punto de mi vida que tenía muchas oportunidades, muchos negocios, o sea, estaba joven, o sea, tenía todo, o sea, yo puedo decir que tenía la vida que muchas querían, ¿no? Me veía súper bonita, con mis implantes increíbles, súper fit, con una vida increíble, me iba súper bien en el trabajo, tenía muchos clientes, hacía lo que me gustaba y lo único que estaba dejando de lado y para lo único que no tenía yo tiempo era para mí. Y para mí, según físicamente o visualmente podría decirse que yo hacía muchas cosas para mí, pero eran como muchas cosas estéticas. O sea, o sea, esto, ¿no? De lo de los implantes, siempre me ha gustado como mucho vestirme bien, pero entonces en eso se enfocaba mucha parte de mi atención. Este, Digo, no quiero decir que tenía yo una vida como muy superficial, ¿no? Pero Vacía, ¿no? No. no, no, claro, no, mi hija y todo, o sea, mis relaciones estaban perfectas, pero sí me faltaba como esa parte de empezar como a conectar conmigo, que es súper diferente hacer ejercicio, irte a hacer ejercicio 1 hora porque el doctor te lo dijo, o porque pues se supone que es saludable, Ujú, hasta encontrar cuál es el tipo de movimiento que requiere tu cuerpo para que puedas conectar con él. O sea, eso para mí ha sido fundamental porque yo hice ejercicio, pero natación, pero CrossFit, pero TRX, o sea, hacía mil cosas, probaba mil cosas, pero entonces, o sea, cuando llegó el yoga fue como, es que o sea, este es algo con lo que yo puedo conectar, o sea, esto es un movimiento que me está llevando a conectar con cosas que yo no sabía de mí y con cosas que yo no sabía de mi cuerpo, de cómo se mueve, de por qué se mueve, de qué le hace falta, de si me siento así hoy, qué onda, qué hice ayer o qué pasó el fin de semana, por qué me siento tan rígida o tan destruida, o qué pasa que hoy me siento tan liberada, cómo han sido mis días. O sea, como encontrar esta práctica. Para mí, pues ya no es un ejercicio, ¿no? Y creo que nunca llegó a hacerlo. Más bien como que, pues sí, claro, se convierte en algo que te mantiene en forma físicamente, pero para mí el yoga ha sido este momento en el que yo pude encontrar esa conexión conmigo, o sea, como encontrar a alguien que me hablara en el mismo idioma. claro. Y es fundamental. Yo creo que hay personas he conocido personas que, por ejemplo, nadan y para ellos eso es una meditación con ellos y con su cuerpo. Y
es como un check-up de diario de tu cuerpo, de decir, a ver, hoy cómo estás, qué necesitas, porque el conectar con el cuerpo también tiene que ver mucho con el espacio mental que hagamos para hacerlo, ¿no? Fíjate Y es, que, ujú, no, perdóname, me parece súper importante esto que dices porque en general, la gente es así como, ok, nadando, corriendo, yoga, lo que tú quieras, haciendo lo que quiera es como, o sea, yo voy a llevar a mi cuerpo a donde a mí se me dé la gana. Porque entonces, como ya la semana pasada corrí quién sabe cuántos kilómetros, entonces esta tengo que correr más. En general, así la gente trata a su cuerpo. O sea, como mi cuerpo está aquí para hacer lo que a mí se me dé la gana y entonces lo voy a llevar a donde yo quiera, ¿no? Cuando en realidad es tu cuerpo el que te muestra. Es al contrario, ¿no? Entonces, cuando te pones a hacer una práctica en la que sea, obviamente, yoga maravilloso, ¿no? Pero es justo no para decirle a tu cuerpo dónde va a ir, sino para que tu cuerpo te diga cómo estás hoy en tu flexibilidad, en tu fuerza, en tu equilibrio, en todo. Y entonces, me acuerdo mucho que una vez una amiga me preguntó, me dice, oye, es que haciendo una postura de yoga, o sea, ¿puedes llorar? Pero por supuesto que sí. O sea, por claro, supuesto que sí. Porque finalmente todo lo que hemos vivido, todas nuestras experiencias, por ejemplo, en Vipassana lo llaman sankaras, ¿no? Y pues, creo que en yoga también. Entonces, o sea, son como estas memorias que están guardadas en tu cuerpo y entonces cuando llegas a hacer cierta postura y mueves esa memoria, por supuesto que ¡buah! O sea, igual puedes claro, saber qué es o no, pero se libera. pero algo se libera. Sí, claro. Y es este ejemplo, ¿no? Que todos conocemos de cuando te enojas, te duele el estómago. O sea, ¿por a quién no le ha pasado? Oye, es que hice un coraje y ¿no? Y lo traigo aquí o, claro, o sea, eso es algo como muy sencillo que a todos nos pasa, pero que si lo pasamos, pues todo nuestro cuerpo tiene reacciones similares a esa. O sea, Sí, es eso que dices, o sea, los samskaras son ahí nudos energéticos que tenemos porque no hemos liberado cosas que a lo mejor hasta ni sabemos o ni lo tenemos como conscientemente. claro. Y claro, el movimiento, o sea, por eso es tan importante como más bien como este equilibrio, ¿no? No de jalar al cuerpo y querer ser quien domine al cuerpo, tampoco vas a dominar totalmente a tu mente y tampoco, o sea, te vas a emocionalmente tampoco, ¿no? Entonces, más bien es un equilibrio, pero el equilibrio creo yo que para mí ha radicado en conocerme, o sea, en conocerme hasta dónde llega mi cuerpo. Por ejemplo, yo con esta experiencia supe o conocí esa parte muy exagerada de mí, de llevarme al límite. O sea, de llevarme a unos límites, yo como que tolero mucho el dolor. Y entonces lo que te comentaba, ¿no? De cuando yo llegaba con los doctores y como que un poco me decían, pues es que como que no checa el audio con el video. O sea, tú me estás diciendo que te sientes así de súper mal y así. Yo no sé si ellos querían que yo llegara así arrastrándome, llorando. No, porque no es mi personalidad. Pero pues sí llegaba comunicándoles. Ujú, ¿No? Entonces, como que esta experiencia me ayudó a entender que, pues todo, ¿no? O sea, como a conocer mis límites, a decir, sí, sí puedo llevar mi cuerpo hasta allá, pero no lo quiero llevar hasta allá. O sea, ese límite es mío, o sea, ese es mi autolímite, ¿no? ujú, ujú. También como con las personas, ¿no? A ver, o sea, yo ahora ya soy súper, o sea, con mi práctica, con todo lo que hago físicamente, soy súper cuidadosa y me cuido muchísimo porque también hay muchas agresiones, muchos ajustes muy intensos, o sea, en cuanto al yoga, ¿no? Ujú, Y en cuanto a pues, todos los ejercicios, o sea, y es otra vez regresar a esto de no porque tenga un papel de que diga que es maestro de yoga
o es maestro de natación, o es maestro de CrossFit. Por ejemplo, con el CrossFit también me pasó, ¿no? Que yo era, pues soy delgada y la gente cree, y fuerte. Entonces la gente cree que me puede llevar al límite y yo de repente me dejo. Entonces ahí es cuando vienen las lesiones, ahí es cuando viene hasta el sentimiento de, ay, no, no debí de haberlo hecho. Entonces ha sido como un gran camino de autodescubrimiento Sí, personal y también eso me ha llevado también como a llegar a un momento y a tener momentos y acciones como de mucha empatía y de mucha compasión hacia muchas personas, porque cuando tú empiezas a entender todo lo que pasa adentro y ves a otra persona que no ha entendido y no lo ha visto, pues te llega esta empatía y ganas de querer ayudar y ganas de querer que la gente se entere, o sea, por medio de esta experiencia, yo como que mucho tiempo no sabía cómo ayudar a las personas, ¿no? Al principio la verdad es que tenía dos amigas que tienen todavía implantes y pues yo llegué así como, se los tienen que quitar. O sea, ahorita. porque se los tienen que quitar porque es que a mí me pasó esto y esto y esto, ¿no? Y entonces ahí pues sí hubo un poquito como de rechazo, ¿no? Porque no estábamos pasando lo mismo, no estábamos en el mismo tema todavía, ¿no? O sea, ellas seguramente no o sea, sus síntomas han sido como muy leves y a lo mejor ni siquiera los han notado y entonces fue una manera muy agresiva de mi parte. Entonces ahí entendí que el tiempo me iba a decir cómo iba yo a través de esta experiencia, poder ayudar a las personas y a lo mejor no hacer una campaña de todos se tienen que quitar, ya no hay implantes, ya no se los pongan, ¿no? A lo mejor no así, pero yo creo que también fue como compartir o ha sido como compartir mi experiencia de este autodescubrimiento que tuve a partir de esa experiencia, ¿no? Y Claro. que, ajá, ¿Sabes qué me parece? O sea, yo creo que esto que tú dices nos ha pasado a muchas personas que estamos, o sea, en este camino, ¿no? Es así como, y les pasa a los que están en doble A y les pasa a los que se vuelven aleluyos, como dicen por acá, ¿no? Es así de, como encontré la panacea, entonces, o sea, quiero que todo el mundo sepa y que todo el mundo se entere y que todo el mundo... Y, híjole, o sea, yo creo que es como súper agresivo, o sea, la manera en la que muchas veces lo hacemos, es porque finalmente cada uno de nosotros está viviendo su vida y está viviendo su proceso. Y claro, o sea, por supuesto que yo quisiera, igual que tú quisieras, igual que todos los que tenemos cierto tipo de información, quisiéramos decir, hey, o sea, para allá no, para allá no, para allá no, porque, ¿por qué hay todo esto? Y la verdad es que también me parece que, ahora que fue todo este asunto de la pandemia y todo, mi hermana y yo platicábamos desde antes, ¿no? O sea, este asunto de la premisa de esta vida, la premisa de esta vida es cada organismo es diferente. Habla de lo que quieras, para la comida, para el ejercicio, para los implantes, para lo que te da alergia, para lo que no te da alergia, para lo que te hace una relación, para todo, o sea, todo o sea, no podemos generalizar absolutamente nada, sí, nada. Entonces, hay gente que ha tenido sus implantes durante quién sabe cuánto tiempo, o hay gente que nunca en su vida ha hecho yoga, o hay gente que toda su vida ha hecho yoga y que tiene una vida de la mierda, o sea, también. O sea, no sí, hay como la guía de la vida perfecta, o la guía de la salud perfecta, o la guía de las relaciones perfectas. No, o sea, cada persona lo tiene que ir viviendo y cada persona lo tiene que ir descubriendo. Y sí, me parece que esto que mencionas para mí ha sido una de las lecciones más fuertes y ha sido una de las lecciones más grandes, ¿no? O sea, que no todo mundo quiere escuchar lo que tú tienes que decir y que no todo mundo está listo y que no todo mundo, y que no a todo mundo le sirve y que ujú, muchas veces el, o sea, como este meme así de cuando no quieren abrir los ojos, ¿no? O sea, así, sí, no es amable.
porque a lo mejor, o sea, y esto que te pasó, por ejemplo, con los médicos, a lo mejor el hecho de pasar esta información, yo no sé tú qué opinas en este sentido, pero lo que te ponen de repente los médicos y hablando de los expertos en general, ¿no? Cuando un experto te pone algo en la cabeza, es como Inception, ¿no? Así como, ahí te dejo esta tarea. Entonces, o sea, ¿qué tanto al decirle ciertas cosas a personas, por ejemplo, que tienen implantes, si no lo tienen, entonces también lo pueden empezar a desarrollar, ¿no? Ajá, exacto, sí. Fíjate que, ajá, justo yo eso lo platicaba con una amiga, porque me decía, yo me siento perfecta, o sea, yo no me las quito, o sea, ¿no? O sea, a Ujú, mí que pasen los 15, 20 años que me dijeron y toda la información que yo le compartí fue así y fue como una pared. ujú, Pero para mí fue como una gran lección de decir eso, cada quien sus cubas, cada quien sus cosas, a cada quien le pasa diferente, a lo mejor a ella de verdad no le está pasando nada y yo estoy aquí, como palito y pues no está padre tampoco, ¿no? Entonces, más bien como que yo de ahí, justo porque le decía, es que yo pasé esto y le compartí mucha información. Y justo eso me decía, me dijo, es que ahora qué tal que ya no puedo dejar de pensar en todo lo que te pasa a ti. Y entonces ya nada más está ella a ver si sí. Y ella me dijo, y no, o sea, yo lo voy a sacar de mi mente, a mí no me pasa nada. Y le dije, sí, increíble, tienes toda la razón. También es como saber que está ahí, saber que existe, está bien. Y creo que también es parte como de esta responsabilidad que todos tenemos solo por estar vivos aquí, en este mundo que nos tocó. O sea, tenemos esa responsabilidad de nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones. O sea, nuestro libre albedrío es nuestra responsabilidad también, ¿no? Fíjate, ahorita se me vino como a la mente, fui a una enseñanza con un monje budista hace unas semanas, unos meses. Y alguien lo estaba invitando le dijo, es que de verdad te tienes que ir a esta clase de yoga, te voy a llevar, no sabes, y así, un maestro, wow, no sé qué, no sé qué. Y el monje se quedó sin decir nada. Entonces volteó a esta chica y le dijo, no, de verdad, o sea, la próxima semana te lo juro, vamos, y no sé qué. Y él volteó y le dijo, no. Y entonces todos nos quedamos así de, ay, porque no, o sea, no había mucha gente, éramos 4 los que estábamos con el monje. Y ella le dijo, no, ¿cómo? No, sí, de verdad te voy a llevar. Y le dijo, no, porque yo al único que le hago caso es a mí. Tú dices que me vas a llevar, pero no. O sea, y le dijo, eso no está en mi camino. Entonces, pues gracias, pero pues yo voy para acá. Y yo al único que le hago caso es a mí. Y eso me dejó, dije, wow, claro, ¿por qué nos dejamos llevar tanto como por o sea, por miles de cosas? O sea, o sea, el, todo este rush de la vida que tenemos como que se tiene que ver de una forma y que las redes sociales te hacen ya los prototipos y entonces salen la temporada de la tienda wow de vestidos y bueno, pues si no tienes mucha boobie no se te va a ver muy bien, ¿no? O ahora al revés, ahora he visto mucho que ya ahora viene la moda de sin boobies. Entonces es un poco como híjole, o sea, a todos les queremos hacer caso, al doctor, que ujú. nos, este ya es un diagnóstico, o al otro doctor que ya es nuestra segunda opción y nos cayó mejor, y luego a la amiga, y luego a las redes sociales, y luego al monje, porque al fin, al único que tienes que hacerle caso es a ti. Y yo Sí. a lo único que llegué fue, ¿y cómo te haces caso a ti? Pues conociéndote. Claro, pero si ni siquiera te preguntas, ni siquiera te has presentado, ¿no? Ajá, sí, no sabes quién Estás eres. en o sea, en el hamster wheel y entonces estás, o sea, viviendo y reaccionando todo el tiempo, no sabes ni siquiera si estás habitando tu cuerpo, no sabes si estás aquí, si estás siendo tú, si estás siendo tu mamá, si estás siendo, o sea,
si estás duplicando, o sea, como siguiendo los pasos y los caminos de alguien más, o sea, esta desconexión que tenemos de nosotros y todo este asunto, obviamente, ahorita yo creo que más que nunca, más que nunca, este asunto de redes sociales, ¿no? O sea, de lo que te venden. Si yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando yo era, cuando estaba chava, o sea, cuando yo tenía, no sé, o sea, yo creo que pues, desde los 14 15 años empecé con este asunto de, o sea, de las dietas y del peso y de esto, de los, por favor, o sea, yo siempre he sido de, tú me conoces, o sea, yo siempre he sido de curvas, ¿no? Entonces, o sea, yo empecé a tener curvas cuando tenía 12 años. Ujú. Y entonces era este asunto de, pues, o sea, al contrario, ¿no? O sea, que no se me note, que y finalmente ese, o sea, yo no he tenido, hubo un tiempo en que a mí justo me pasó al contrario, o sea, yo hubo mucho tiempo que yo pensé en quitarme, ¿no? Mucho tiempo, y entonces siempre estaba, o sea, siempre me ponía cosas así como súper holgadas, así que no se me notara y no sé qué. Y, y la verdad es que yo sí agradezco que, o sea, a través del tiempo tuve un problema de tiroides fuerte y subí como 20 kilos en 3 semanas además, ¿no? Y entonces, como que yo agradezco muchísimo que sí he podido tener este camino de que no necesariamente algo me haya forzado y que algo me haya obligado, sino a conocer todas estas cosas y a saber todas estas cosas justamente antes de que me pudiera pasar como cualquier cosa. Creo que somos en general, somos súper crueles con nuestro cuerpo, súper crueles. Y lo peor es que eso viene justamente de estos ejemplos externos, ¿no? O sea, de fotos que ni siquiera son reales, de Photoshop, de, o sea, querer pertenecer, de, o sea, el otro día veía, ¿no? O sea, 100% de las fotos que están publicadas no son reales, No, ninguna. mínimo tienen un filtro. Sí, exactamente. Entonces, o sea, estaba, ay, el otro día igual oí algo que decía, es que hay gente que ahorita se está yendo a operar para parecerse a su imagen del Instagram. Ajá. Ay, eso lo vi, no, eso está muy loco, muy, Sí. no, creo que es así sí, que alguien llegó con su doctor y le dijo, quiero que me dejes así, o sea, esta soy yo con el filtro y es una locura. O sea, Es una eso para locura. mí es así una evidencia de cuán desconectados estamos y la desconexión creo que lleva a esta no quiero ver, no quiero aceptar. Y si no veo yo mejor, nos estamos viendo a través de una computadora y de un filtro para poder aceptarnos. Y cuando nos vemos al espejo no reconocemos lo que somos. Porque sí, una de como de mis pasiones que llegó con el yoga también fue, o bueno, en ese mismo momento, más bien, fue como, bueno, empecé a ir a terapia y me empecé a interesar mucho por digamos, como por las filosofías de vida en Ujú, general, el hinduismo, el budismo, o sea, como poder irme a explorar un poquito más de la esencia humana, digamos, como el mundo que hemos creado, ¿no? O sea, qué onda con lo que somos, más allá de ahorita nuestra tecnología, de todo lo que ha hecho el hombre, más allá de todo lo material, lo físico, lo que vemos, pues qué somos, ¿no? O sea, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Es un poco este viaje existencialista que yo creo que todos los que andamos por acá en estos caminos diferentes, a lo ya conocido, pues son las preguntas que te surgen, ¿no? En el momento de que empiezas a tener un poquito más de conexión contigo, pues empiezas a hacerte preguntas y yo como que me fui mucho a estas preguntas de quiénes somos más allá
de esto que vemos, De ¿no? O la sea, personalidad. Más allá de personalidad Caro Correa. y de cómo hago esta unión, o sea, cómo hago esta unión de esto que me estoy dando cuenta que soy, ¿no? ¿Qué soy? O sea, por ejemplo, yo me di cuenta de algo que, bueno, no me di cuenta, sino como que lo supe o lo vi y lo he empezado como a tratar de vincular yo a mi vida en todo, en mis decisiones, en mi rumbo de vida en general. Y es como el vivir en el no dualismo, o sea, a todo le queremos poner está bien o está mal, a todo le queremos decir eso me gusta o no me gusta, sí o no. O sea, esa chava, híjole, no me cayó bien. ¿Por qué? Porque no, y ya, la veto, ¿no? Y entonces, o alabo algo que digo, wow, esto es lo mejor del mundo, o sea, estas exageraciones como súper polarizadas, Ujú. o sea, este dualismo en el que vivimos, o sea, ¿estás conmigo o no estás? No hay Me medias hables, tintas, no me claro. hables. Sí, sí, sí. Entonces, o Ujú. sea, en todo lo queremos ver así, lo que yo hago está bien y lo que tú haces, híjole, no, deberías de ser lo que yo hago. Entonces, toda esa parte de vivir en la no polaridad es como un gran experimento, porque es nada más ver la vida como es, o sea, que no somos blancos ni negros, o sea, entre el blanco y el negro están todos los colores y tenemos miles de espectros de colores. Entonces, cuando tú ves y aceptas en qué lugar estás, quién eres, qué está pasando, sin quererle poner un adjetivo de es bueno, es malo, me gusta, no me gusta, me hace sentir feliz, o si no me hace sentir feliz, qué horror, o sea, no lo quiero en mi vida porque no me hace sentir feliz, o sea, estamos como queriendo evadir todo lo malo o lo negativo, pero pues yo creo que, o sea, por ejemplo, a mí toda esta experiencia me llevó a sentir que yo también soy dolor. Mi cuerpo es dolor. Hay cosas que duelen, hay cosas que no me gusta ver, hay cosas que he tenido que aceptar de mí. Y digo tenido porque cuesta verlas y cuesta aceptarlas, pero pues también al final es una liberación de aceptar nada más quién eres, ¿no? O Nada sea, más. no todas las personas son buenas al 100%, ni todas las personas son malas al 100%. Y a mí ese no vivir o tratar de estar viviendo como en el presente, pero no dual, o sea, no tener que ponerle a todo un adjetivo. Eso como que me ha puesto en una visión de observador. Y esto de ponerte en una posición de observador es algo que he leído y que he como podido como ver que hay en muchas filosofías en general, en la psicología, en la psicoterapia, o sea, los psicoterapeutas, los filósofos, Sí. antiquísimos, Aristóteles, o sea, todos hablan de ser el observador. ¿Quién es el que está pensando? ¿Quién es el que está hablando? ¿No? O sea, si yo me estoy dando cuenta, pues entonces no soy yo. Mm, exacto. Sí, Ujú. claro. Y como eso, que ya es un poquito más actual, ¿no? Ujú. De la psicología más actual. Eso mismo, si tú lo lees en el budismo, es lo mismo. Si lo lees en el hinduismo, es lo mismo. Entonces, para mí ha sido un poco como no clavarme ya no en nada, sino viendo como las cosas que a mí me hacen sentido con quién es Caro, o sea, ¿no? Con esta personalidad que hoy y que así se me dio, con este cuerpo que así es y así se me dio, con esta vida que ahora así es y así se me dio. Entonces, a partir de ahí, ok, entonces, ¿qué quiero crear? ¿Cómo me quiero relacionar? Y entonces, creo que me llevó hasta ahí, hasta saber que y sentir y estar presente y observándome para darme cuenta que la única que hace su realidad pues, soy yo, ¿no? Y Está cañón. Ujú. y que estas experiencias seguramente ya las has escuchado ese libro de ay,
ahorita aquí lo tengo. Es un libro del plan de tu alma, o el plan No, de tu vida, el plan de tu alma. no. Bueno, pues ese libro habla literal del plan que tu alma pactó antes de venir, ¿no? Ujú, Y entonces trata de muchas cosas súper interesantes y de situaciones que, pues a lo mejor decimos, híjole, pobrecito, o sea, le dio cáncer. Uy, pobrecito, es un chico con síndrome de Down, pero ahí ya lo estamos calificando. O sea, claro. ahí ya estamos diciendo, ay, pobrecito, ¿no? Que no me pase a mí, pero pobrecito. O sea, somos súper así. Entonces, ese libro, sí, no, ese libro a mí me cambió como un poco el chip de las situaciones que venimos a vivir, porque, por ejemplo, justo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Al principio, de que todas las situaciones te vienen a enseñar algo, obvio, y ese libro habla de que tú viniste a pactarlas, o sea, tú antes de venir más bien ya las habías pactado, porque Ujú, tenías que pasar por ese proceso para llegar a ver algo, a ujú, descubrir algo de ti, como si es para ti o no es para ti, como si por otra circunstancia tienes que pasar eso para desarrollar tal cosa que sirva para tu familia, para que se quede en tu familia, en tu casa, ujú. o con tus hijos, o con tu mamá, o con las lealtades, o con, bueno, ya es como un trip así, está muy Sí. lindo, es muy lindo ese libro porque literal te lleva a decir, tú eres quien decide, ¿no? Y por ejemplo, esto de que te decía del video, de cuando vi eso, pues sí, dije, esta es una consecuencia de algo que yo solita fui y decidí, ¿no? Entonces ahora más bien como que desde ese momento, pues más bien yo decido qué voy a elegir y cuáles van a ser mis decisiones en cuanto O a sea, ya todo. lo elegías, pero lo que pasa es que no tenías o sea, no tenías como esa conciencia, ¿no? Qué bueno que regresas a este punto, Caro, porque, mira, em, a mí la verdad es que de repente no quiero decir que juzgo, porque la verdad es que no, pero hay muchas veces que yo no entiendo ciertas cosas, ¿no? Que finalmente pues hay mucha gente que puede decir que es lo mismo que juzgar, ¿no? O sea, como te digo, a mí nunca me han operado de nada. Cuando tenía como 9 años me quitaron las anginas y punto. No he tenido una fractura, no he tenido, o sea, afortunadamente, gracias ya sí creo, ¿no? Así quiero que siga, muchas gracias. Pero yo decía, y lo sigo diciendo a la fecha, ¿no? Si por necesidad no me han tenido que operar, por gusto menos. O Ujú, sea, por gusto y por vanidad mucho menos. No estoy diciendo que estén, o sea, no tengo nada en contra porque, como tú dices, cada quien sus cubas. O sea, es tu cuerpo y cada quien decide consciente, o sea, sabiéndolo o no sabiéndolo, cada quien decide sobre su cuerpo, sobre lo que come, sobre a quién te comes, sobre con quién estás, o sea, sí, sobre qué tipo de relaciones tienes, todo, o sea, absolutamente todo. Y a mí la verdad es que también hay temas que me parece que se van como un poquitito más allá, porque hace poquito, por ejemplo, mi hermana estuvo en una tercera cirugía en 6 meses, ¿no? wow. Y esta vez, de un accidente que tuvo, y esta vez en cuanto salió y en cuanto despertó, me mandó un mensaje y me dijo, güey, sí desperté, ¿no? Porque teníamos, o sea, yo no sé, o sea, tenía ahí como una onda y yo creo que de repente, por ejemplo, esto que viviste tú, o sea, de verte así, ¿no? O sea, y como dices, mi corazón y mis pulmones, o sea, no estoy hablando de mi tibia y peroné o de mis gemelos, ¿no? O sea, estoy hablando de mi corazón y de mis pulmones que son así como en gran parte el centro de la vida, ¿no? Y Claro. entonces, o sea, y creo que, o sea, que verte así seguro te debe de haber, o sea, te debe de haber movido No, cualquier cantidad de cosas, ¿no? no, fue un shock. Porque además, Caro, o sea, yo lo que digo es, o sea, mientras la gente está anestesiada, ¿no?
Si tú no estás en tu cuerpo, ¿quién está? O sea, es como te digo, ahí ya nos vamos a otro, o sea, ya nos vamos a otros temas que también me gustan mucho y me interesan mucho. Pero creo que, o sea, tener esta conciencia de que muchas veces nos sometemos a ciertas cosas, que en tu caso fue, o sea, cirugía y seguramente otras, ¿no? Pero clara, o sea, este asunto de la cirugía y por un, por algo que no digo que no sea importante, porque vernos bien me parece que siempre es importante, pero no sé si de repente vale la pena o sea, el precio que podemos llegar a pagar, ¿no? No, para mí así cero valió la pena. Ujú. Aunque, Pero, sí. aunque sé que tal vez ese era el único modo en el que yo podía o iba a tener esta conexión con, o sea, conmigo y con mi cuerpo. O sea, no, yo no recuerdo antes de eso que yo tuviera una conexión con mi cuerpo. O sea, más bien, pues nunca. Yo creo que muy chiquita, tal vez, pero yo creo que más bien en mi caso, que es lo que puedo hablar, pues creo que era necesario esa vía o era la vía que me tocaba pasar para llegar a este momento, que la verdad yo agradezco muchísimo que haya sido de esa forma, porque pues entre todo la verdad es que fue muy amable. Los 6 años que yo tuve los implantes, no, o sea, digo, sí tuve todas estas complicaciones, pero también fue algo muy chistoso porque no, o sea, yo no estaba consciente de eso. O sea, yo no estaba consciente. Entonces, pues al final, bueno, pues vivía como podía, ¿no? Este, nunca los odié, o sea, nunca fue así. Sí tuve un sueño en el que muy fuerte, como un sueño muy vívido, donde yo ya sabía, o sea, fue antes de operarme. Ujú, Y, y en ese sueño me desperté así llorando porque en ese sueño yo me los arrancaba. O sea, yo me abría, porque ya era una desesperación de, ok, ya sé, o sea, ya, por favor, quítenmelos, quítenmelos. Y ese sueño fue como, wow, o sea, como cuánta desesperación hay en mí. Yo la verdad es que esto que te digo que fue mucho de conocimiento para mí, para ver mis límites, pues como que yo aprendí mucho de mi resistencia, no nada más al dolor, sino a situaciones que complicadas, ¿no? Y era obvio porque yo venía de, o sea, esta desconexión pues viene pues mucho de antes, ¿no? Porque pues yo te digo, tuve a mi hija a los 18 años. Ahí mi vida como que empezó a ser una vida de locura. O sea, fui joven, fui mamá muy joven, me separé muy joven también, entré a la universidad, mi hija a veces iba a la universidad, estudié arquitectura, o sea, ¿quién se le ocurre? Tenía yo 2 trabajos, a veces 3, tenía a mi hija, la universidad, o sea, ¿en qué momento yo podía tener una conexión con mi cuerpo? ¿No? Pues no había, o sea, no había. Entonces, más bien fue como en ese momento en el que me vi así abierta en una plancha de un quirófano, viendo mis órganos vitales, que aparte yo ya estaba ahí como muy conectada con mi respiración, que ni siquiera respiraba bien, y yo ya me sentía muy conectada con ella, me hacía sentir muy bien, pero ya después dije, claro, era evidente que me hacía sentir bien moverme y respirar, porque mi cuerpo estaba en shock. O sea, mi cuerpo estaba así en una revolución. Entonces, claro que esos momentos eran de descanso y de claridad mental y muchas cosas que me hacían sentir muy bien. Pero verme así sí fue un shock para mí, te digo, como de luto. Como que ahí murió algo de mí muy cañón. Después de eso todavía, bueno, porque yo empecé como a desintoxicarme desde como un año antes de ujú, yo saber, porque ujú, entre toda esta búsqueda de qué era, pues dije, a lo mejor es la carne.
pero entonces ya yo solita empecé yo misma a ahora sí que autodiagnosticarme y autotratarme y entonces empecé a probar miles de cosas. He probado miles de terapias, mucha herbolaria, mucha, con este tema de lo que, o sea, comer, la comida es tu medicina, y entonces buscar en la comida, en todo lo natural, algo que me hiciera sentirme bien. Y en ese momento, después de ver ese video, todavía me aventé como un mes y medio, como 45 días de crudo y vegana. Ujú, O sea, yo empecé desde que me empecé a quitar yo solita la carne, ujú, primero carne roja, luego carnes blancas, luego ya huevo. Mejoraba un poco, pero yo no veía, entonces no paraba. Entonces era como, ok, va el huevo, va la carne, va el no sé qué. Ok, va, bueno, ya ahí ya casi no comía nada procesado. ujú, Entonces, ok, entonces a ver, ahora voy a comer solo orgánico. Entonces me iba así, conectaba con gente que hacía, que me mandaba kale, que me mandaba brócolis, que me mandaba papas, así, ¿no? Entonces empecé así. Obviamente eran unos cuentonones de comida orgánica, que también eso era como de verdad, esto está más caro y estoy comiendo básico. Me volví vegetariana. Después encuentro el yoga, ahí ya era vegetariana. Nunca he sido vegetariana por yogi. ujú, Eh, 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 entonces ahí ya encuentro el yoga, empiezo como a sanarme un poquito, pero después de ese video, o sea, después de quitármelas, algo se me quedó adentro que dije, tiene que salir todo. O sea, y todavía me aventé 45 días de crudiveganismo, ujú, que fue lo más intenso que he hecho, más que ayunar. O sea, bueno, porque mis ayunos, yo llevo como un ayuno lunar ujú. y más que mis ayunos, o sea, esa parte de ser crudivegana fue como, wow, ok, ya terminé, ¿no? Nah. Porque me dieron 2 desmayos muy fuertes. Y dije, o sea, y entonces ya, era mi cuerpo otra vez diciéndome, ya, o sea, Ya. relájate, relájate, porque soy muy intensa, o sea, yo cuando dije no como carne, no como carne, yo cuando dije ya voy a comer de esta forma, como de esa forma, y entonces ya mi cuerpo pues fue como, no, ya relájate, esto ya es demasiado, entonces ahí empecé como a decir, ok, a ver, entonces ahora cómo empiezo a comer, ¿no? Entonces ha sido todo un viaje, pero ha sido como un viaje súper lindo de conocimiento, de decir esto me sirvió, esto lo voy a adoptar, ahora quiero probar esto, y entonces se ha convertido ya como, pues en todo un camino como para, no sé si has escuchado, pero está todo este concepto del biohacking, Ujú. que básicamente es hackear tu cuerpo y se escucha muy wow, pero el tema es como, no, nada más come bien. O sea, nada más, si te vas a hidratar, ve con qué te vas a hidratar. Claro. Estamos, también es este tema de darte cuenta que vivimos súper automatizados y vivimos súper bajo las reglas de alguien, quién sabe quién, que te dice qué comer, cómo hidratarte. Sí, Y eso que te iba, es justo lo que te iba a decir. O sea, me parece que en este proceso, o sea, sobre todo este último proceso del que hablas, o sea, yo siempre digo mucho, es que expertos dicen, nadie debería de ser más experto en tu cuerpo que tú. Entonces, o sea, me parece que eso es justo lo que estás haciendo y lo que estás logrando, ¿no? Y que digas, es que, o sea, esta cosa me cae súper bien. Sí, a lo mejor hoy y mañana no, a lo mejor no, pero o sea, esa comunicación, esa interacción con nuestro cuerpo, la verdad es que me parece que es algo que todos de alguna manera deberíamos hacer y ojalá que a nadie le costara lo que a veces cuesta, ¿no? O sea, en tu caso afortunadamente estás aquí, afortunadamente estás bien, hay gente que no la cuenta, o sea, ya sea por esto o por lo que sea, y que Em, pues ojalá pudiéramos encontrar esta manera
mucho más amable de relacionarnos con nosotros, de conocer nuestros cuerpos, o sea, de saber que, insisto, o sea, no están aquí para, nuestros cuerpos no están aquí para ser nuestros esclavos, ¿no? Si tu cuerpo el día de hoy pudiera hablar de ti, ¿qué diría? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo hablas? ¿Cómo lo ves? O sea, te ves en un espejo y cuál es tu diálogo, ¿no? O sea, todas esas cosas me parecen así como, o sea, a mí me parecen como tan básicas, pero no es el común denominador. Entonces, yo lo que pensaba hace poquito es esta onda de, es que quiero verme bien, ¿no? O sea, quiero verme bien. Ese verme bien, la mirada que importa es la mía. O sea, quiero verme bien, porque a medida que tú te veas bien, que tú veas en el espejo y veas una imagen que realmente te gusta, te llena, entonces vas a estar bien, porque si no, entonces igual nada es suficiente. Sí, sí, y es como un ciclo súper peligroso. O sea, yo en este viaje, o sea, en toda esta experiencia de los implantes, el doctor me empezó a enviar o a recomendar, bueno, no recomendar, sino que un día me habló y me dijo, oye, Caro, ¿tú crees que te pueda pedir un favor? Y le dije, claro. Y me dijo, es que hay muchas chavas que vienen conmigo, tienen su cita, pero se quedan, tienen muchas dudas. Y no son dudas de lo que yo les pueda decir de la cirugía, no, son, pues traen dudas emocionales, qué va a pasar con ellas después, cómo se van a sentir. El, yo creo que el 80 o 90% de las personas, de las chavas que están pensando en explantarse, lo que no las deja tomar la decisión es cómo me voy a ver después. Y yo así como dije, wow. Entonces el doctor me las empezó a mandar, y entonces les daba mi teléfono. Todavía tengo ahí algunas. Y he hablado yo creo que como con 60 70 personas. Y con todas pues he tenido como pues un acercamiento muy íntimo, porque hablar de esto, o sea, hay chavas que no lo hablan ni con su mamá ni con sus hermanas y que están tomando las decisiones ellas solas porque todos les dicen que están locas, que cómo van a hacer los implantes, pero ellas adentro de sí mismas lo saben, porque yo lo sabía y porque todas lo saben, ¿no? Pero ahí a muchas les gana el pensamiento de qué va a pasar después, cómo voy a quedar, estéticamente cómo me voy a ver, eso, lo estético al final, y es como, con una chava platicaba y que bueno, se volvió como más cercana, y le decía es que me dan ganas como de decirles, yo la verdad es que en ese momento yo me veía muerta, yo me veía, si no lo hago, yo yo decía, ¿cómo me voy a ver después? O sea, si no me las quito, muerta. Ujú. Y le dije, a lo mejor es muy intenso decir eso, pero es real. O sea, es real porque tu cuerpo ya está, o sea, y en muchos de los casos que ya las personas están ahí ya en la antesala de una explantación, es porque ya hay mucho daño en sus cuerpos. Y el tema es que esos daños, hay muchos que se revierten, o sea, hay síntomas como este del mío, ¿no? Que ya empecé a respirar. Ok, ese fue inmediato. Pero de esos 52 síntomas que yo te digo que tuve, o sea, he tachado a lo mejor 35 y llevo 3 4 años de explante, pero hay muchos que no se han ido y hay muchos que me están, o sea, que todavía hay que, o sea, por ejemplo, a mí me dio todo un tema en el tema de la fascia muscular, que es esta Ujú. telita que recubre todos los este, Músculos y órganos, tejidos. los Ujú. músculos. O sea, esta telita que tenemos que interconecta todo y que está increíble, porque aparte me metí hasta a estudiarla. Entonces, porque yo hacía muchos, como a mí, uno de mis temas más grandes de dolor fue en mis manos. Ujú. O sea, me dolía como toda la mano, la muñeca y hasta el codo. Y yo no podía dormir y ya estaban a punto de darme, ¿cómo se llama esto para el dolor? Morfina, parches de morfina, porque yo ya no podía dormir por el dolor.
Y ahí fue cuando dije, no, esperen, yo no me voy a poner ningún parche de morfina. Y entonces empecé a hacer una terapia con pelotitas, que es literalmente en la fascia, Ujú. y es estimular la fascia. Entonces, todo ese tema me dio no solo en las manos, sino en las piernas. Entonces, mi práctica de yoga ha estado muy ligada a trabajar sobre esa movilidad que se perdió y esa resequedad, porque el tema de mí es que en mí los implantes hicieron algo como súper raro, que me deshidrataban. Ok. Entonces, mi cuerpo perdía muchísimos líquidos y muchos de mis tejidos estaban súper deshidratados. Y ahí empecé a tener como a estar consciente en que estamos por dentro todos conectados. O sea, no importa si tus implantes son mamarios, o sea, puedes tener repercusiones en todo tu cuerpo, Sí. físicamente y en cuestión como de función metabólica, o sea, de que ya las funciones normales de tu cuerpo no están pasando correctamente. Sí. Entonces, pues todo así, o sea, ha sido todo un viaje el como descubrir que cómo es tan importante la mentalidad. Por eso hace ratito te decía que el equilibrio o sea, todo es mental. A estas chavas que me dicen, es que cómo voy a quedar después, tengo miedo, me van a quedar cicatrices, y yo así como, bueno, pues antes no decías de la cicatriz. O sea, antes nadie se preocupaba por, ay, ¿cómo voy a quedar? Se me van a ver enormes. O sea, no, al principio o sea, ni siquiera lo piensas, ¿no? Y al final es una cirugía, entonces como que siempre las llevo a esa parte. O sea, siempre a todas las con las que hablo, sí les digo así como, a ver, regrésate al momento en el que te las pusiste. Porque me dicen, no, es que es una cirugía, y bueno, pues entrar a una cirugía, pues siempre es importante y de riesgo. Y yo, claro, también lo era cuando te las pusiste. Sí. Sí, sí, No, sí, sí. la mente nos juega así unas jugadas así muy, muy... Pero sabes que, Caro, yo creo que en gran parte sigue siendo por este asunto que hablábamos de la belleza, ¿no? O sea, de los estándares de la belleza, o sea, de lo que sí es bello, de lo que no es bello. Y yo supongo, no sé, pero yo supongo que las cicatrices de los implantes, evidentemente, no sé, pero yo no sé si si las cicatrices de los implantes son tan grandes como la de los explantes, y yo me imagino que no. Bueno, ahí hay todo un tema porque tienes que pasar por una valoración primero, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hay varias técnicas de poner los Implante. implantes. Ujú, Se los pueden poner por abajo ujú, de tu boobie, ujú, ujú. esta, esta parte de Sí, aquí. sí, ajá. Hay otra ¿Dónde que va no. la varilla? Ujú, Hay ujú, otra vez que nada más es como por aquí, ujú, o sea, como lateral. sí. En mi caso fue aureolar, Ujú, sería aureolar. ujú, Así me las pusieron ujú, y mi doctor, que la verdad es así, wow, en cuanto a cirugía estética, porque ujú. el El que te las eximplante, puso. el que me las quitó, Ah, el que te las quitó. me Ujú, las puso súper bueno, o sea, ujú, muy lindo, me las puso ahí, me dijo, yo te las puedo poner por ahí para que tú no tengas esa... Pero es una cicatriz así que al final es una línea, o ujú. sea, digo, también ahí interviene pues La también mucho, cicatrización, exacto, o sea, todo. como Ujú. cicatriz, pero ahí también, ¿sabes qué? Es como, otra vez volvemos a lo mismo, o sea, claro, o sea, si no comes bien, si no te hidratas bien, si no estás, o sea, claro que tu cicatrización va a ser, pues no va a ser igual a la mía, Claro. Ujú, la de otra persona que pues su vida es muy, o su dieta es muy, muy limpia. ujú, Entonces, pues el tema de muchas mujeres es, ok, yo ya tengo esta cicatriz, pero a lo mejor, bueno, he escuchado como que muchas a lo mejor tienen contracturas ya en las prótesis, ujú. formaron ya contracturas alrededor, entonces es un poquito más complicado porque entonces a lo mejor no es por medio de la misma cicatriz, sino que tienen que hacer un adicional. Ya. Sí, sí pasa. O sea,
al final lo que yo les digo es, ok, igual y ahorita no, pero esos implantes te los tenías que mover en algún momento, porque no son Sí, para siempre. O claro. sea, se supone que son cada 10 o cada 15 años según el fabricante. Entonces pues sí, o sea, al final es como esta consecuencia de una decisión que tú ya tomaste, o sea, de un barco al que ya te metiste y que para salirte, pues tienes que hacer otro movimiento. Sí. Entonces, como que eso siempre me gusta hablar con ellas de, a ver, regrésate al momento en el que te las pusiste. Estabas increíblemente feliz, animada, Emocionada. ya Sí. tenías así el vestido que te ibas a poner, la ilusión. Ah, bueno, pues entonces todo eso, ahora piénsalo como que vas a estar increíblemente bien de salud, vas a respirar bien, o sea, te estás quitando algo que no es tuyo. Claro, hay un precio que pagar. Uno económico, que normalmente es lo doble o lo triple de lo que te costaron. Y pues la otra pues es la física, ¿no? Que bueno, pues ya ahí hay decisiones y haces tu investigación y haces tu, sí, o sea, tu chamba para que sea pues por el mejor medio y por el mejor camino, por persona con la que puedas estar. Claro. Pero pues creo que todo para mí toda esta experiencia se resumió en conocerme y conocerme tanto como para poder escuchar de nuevo mi cuerpo y también algo, y la otra parte fue lo mental. O sea, a mí meditar, mis prácticas de pranayama, de yoga, de meditación, fueron lo que a mí me dio como paz y me dio como una plataforma neutral para tomar decisiones. Claro. Este, porque sí, o sea, digo, no las juzgo ni nada, pero sé que sí es una decisión súper difícil de tomar, por todo esto que decimos. Por O sea, supuesto. porque, claro, por algo te las pusiste. O sea, claro, pues sí, pero bueno, pues ya, no son tuyas. Las habías comprado y ahorita las tienes que regresar. Sí, tal cual. Las hubieras rentado. Sí. Ay, Caro, yo sé que ya te tienes que ir. Me encantaría como seguir platicando algunas cosillas contigo, pero de verdad quiero agradecerte infinitamente que hayas estado aquí conmigo el día de hoy. Y yo creo que para cerrar a mí me gustaría, me parece que está claro, ¿no? Pero esta parte de, o sea, no es juicio con las personas que decidan hacerlo. Cada quien está habitando su propio cuerpo y cada quien es libre de hacer con su cuerpo absolutamente lo que sea. Obviamente, yo voto más por este ir para adentro, por ir por este conocimiento, por ver realmente todos los recursos que tienes dentro, porque si no, insisto, los de afuera no te van a alcanzar. No, no, Mm, sí, exacto. en- Sí, y Entonces, sobre todo eh, que ajá, o sea, que pues no es para todos igual, ¿no? Como dices, o sea, no podemos juzgar, pero sí podemos como poner el foco en que la situación, hay situaciones a veces que vienen como a mostrarnos un poquito más de nosotros. Y creo que también hay mucho miedo en en esta idea de conocerte, de autoconocerte porque sí hay un desprendimiento de algo, o sea, algo se cae, ¿no? Y entonces creo que eso es a lo que pues tenemos miedo, a que se caigan todas estas máscaras que hemos puesto, llamémosle implantes, llamémosle lo que sea, ideas, creencias que no nos funcionan. relaciones, sí, sí, ujú, Entonces creo que también hay algo como que pues siempre que platico de esto, les digo, y sobre todo a las chavas que están como en ese proceso como de tomar las decisiones, es que es como súper irónico que el ser humano siempre esté tratando de evitar la muerte, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice y ya sabemos, la muerte está ahí y es lo único que nadie controla, pero es lo que todos quieren controlar. ¿No? Y es como una batalla perdida ya, de por sí ya es una batalla perdida, ¿no? Entonces, si estamos tanto evitando la muerte, pues entonces deberíamos de estar peleando por la vida. Y esa vida que llamamos nosotros vida, esa vida aquí material, pues
nuestra nave es nuestro cuerpo y si no lo estamos escuchando y si no estamos de verdad entendiendo cuáles son sus necesidades, pues creo que no viene de ningún lado, va a venir el equilibrio para seguir con esta vida que queremos disfrutar y porque pues, todos queremos ser felices, todos queremos pasárnosla bien, todos queremos tener una vida por este plano físico en esta tierra que estamos habitando, pues linda y de relaciones lindas y de disfrute y de gozo. Y eso tampoco quiere decir que todo en nuestra vida vaya a ser color de rosa, pero el aceptar dónde estamos, el aceptar qué cuerpo tenemos, el aceptar qué nos está pasando, pues eso creo que para mí ha formado parte de alargar mi vida. Claro, Entonces, si estamos por todos lados evitando la muerte, pues, ¿qué estamos haciendo para prolongar la vida? claro, Entonces, para mí fue como súper directa la enseñanza, fue sí, como, cuida tu cuerpo, enséñale, o sea, enséñate a escuchar a tu cuerpo, es chamba parte de todos los días, que al final se vuelve algo súper lindo, porque esa conexión nadie te la va a dar, ni un doctor, ni un gurú, ni una filosofía, ni unas pastillas, o sea, nada puede reemplazar eso, nadie lo puede hacer por ti. Y la verdad es que eso, o sea, a mí como que lo que me gusta decirles es eh, véanse, escúchense, dense un tiempo, no sé, no todas las personas quieren, saben, pueden meditar, pero hay muchas cosas que te pueden llevar a estados de estar contigo, hasta un té, leer, no sé, ¿no? Estamos también sobreestimulados. completamente. Ujú. Entonces, Ay, claro. pues gracias. A mí me encantó, me encanta compartir desde este lado Sí, como, como pues yo con las herramientas que he tenido, he podido salir adelante de estos pachecitos, pero que la verdad yo estoy muy agradecida por cómo pasó, cómo me ha pasado, porque ya con eso es como una herramienta como mucho más grande. claro. Entonces, pues Ay, gracias. sí. No, muchas, de verdad, muchas, muchísimas gracias. Y vamos a poner por acá tus datos para que la gente se pueda comunicar contigo y ver si es que quieren seguirte, además de que estás haciendo otras cosas, estás haciendo acompañamientos, no nada más en este tema, ¿no? Ajá, estoy haciendo acompañamientos con protocolos de CBD, Ujú, de cannabis. He estado trabajando con la planta ya unos años y justo lo mismo, o sea, a mí me gusta como que conecten con ellos mismos y que conecte para que la planta pueda conectar con ellos. Entonces, bueno, llevo estos acompañamientos o tratamientos con cannabis. Pues estoy como muy enamorada, como te dije, estoy muy enamorada del yoga. Ahorita estoy dando solo clases privadas ujú. y pues estudiando mucho, viendo qué más hacer y pues eso, viendo cómo más compartir esto. También dentro de los tratamientos, pues ahí les comparto muchas cosas que yo durante estos años he incorporado y he estudiado como un poquito más a fondo sobre suplementación natural. Ok. Entonces, muy padre porque son cosas como muy lindas, muy básicas, o sea, les enseño literal a que poco a poco vayan escuchando a su cuerpo mediante pues todos estos suplementos naturales. Padrísimo. Caro, de verdad, muchísimas gracias y qué bueno que estés aquí. Qué bueno que hayas elegido vivir y que hayas elegido la vida para estar aquí, para disfrutarla, para gozarla, para compartir. Y muchísimas gracias. Les pasamos los datos de Caro y los esperamos muy prontito en otro episodio de Charlas con Carla Riverol. Nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Caro. Un besito. Besitos. Bye.